Bien, pues entre las distintas posibilidades o ayudas que nos pueden dar las leyes que se están haciendo para una mejor, bueno, para un sistema alimentario más sostenible, más justo y más saludable, bueno, pues podríamos ver las posibilidades que tiene la ley de cadena alimentaria, que básicamente tiene un ámbito nacional y autonómico, pero sí que podemos ver es cómo puede afectarnos esta ley en el ámbito local, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que explicar por qué esta ley y siempre según la ley, que es lo que dice la ley, ¿no? En la declaración de motivos para hacer esta ley, ¿no? Primero, obviamente, y claro, que es que el sector alimentario es un sector estratégico para la economía nacional y para la sociedad. Obviamente, la alimentación, y lo estamos viendo a partir de lo que está sucediendo tras la guerra de Ucrania, y bueno, pues es algo fundamental. O sea, sin alimentación, una sociedad no tiene control de hacia dónde va, sin control de la alimentación, no tiene control sobre hacia dónde va, como lo estamos viendo, y por muchos otros motivos, no solamente la guerra de Ucrania. También hay unos problemas de vulnerabilidad, en este caso de los operadores, sobre todo la rigidez de la demanda, de lo que piden los grandes intermediarios, grandes distribuidores, que como sabéis está hay mucha asimetría, hay mucho desequilibrio entre el poder que tiene uno, en verdad es un embudo, el sistema alimentario tal y como está formado es un embudo, en un lado tenemos una parte gruesa del embudo, son las personas que producen, que son muchas, luego pasamos a los intermediarios y a los distribuidores, que son muy pocos, y luego posteriormente volvemos a abrir el embudo a las personas consumidoras, ¿no? Y en el centro, en esa parte del embudo, como bien sabéis, es donde vamos a decirlo así rápidamente, se parte el bacalao. Entonces, estas cuestiones de también la estacionalidad en el mercado, en los cuales los productos son perecederos, se producen en un determinado momento, la heterogeneidad de la producción y esta simetría, bueno, pues según la propia ley, dice que es motivo suficiente para generar esta nueva normativa, ¿no? Otra cuestión es la constante elevación de los costes de producción y la caída de los precios percibidos por las personas que producen, que realizan el esfuerzo de producir. No digo que las personas que intermedian y las personas que distribuyen no hagan un esfuerzo, pero básicamente el riesgo, que además son personas físicas, no son personas jurídicas, en las cuales tienen una responsabilidad mayor que las personas jurídicas y que además apuestan sus ingresos y sus riesgos en este caso, no como las grandes multinacionales y compañías que muchas veces salen de rositas cuando tienen que cerrar y tienen detrás a grandes bancos que les pagan, ¿no? Pues están continuamente pues, con una situación de que venden a precios de hace 20, 30 años, mientras que, como bien sabemos, pues el aumento de los costes del petróleo hace que repercute directamente en todos los costes de producción, porque hoy en día básicamente la agricultura convencional depende del petróleo, que se podríamos decir que comemos petróleo, ¿no? Por decirlo así rápido y mal. Los productos perecederos están expuestos a ciertas prácticas comerciales, define así, es muy gracioso porque dice ciertas prácticas comerciales. Yo me gustaría saber cuáles son esas ciertas prácticas comerciales. Efectivamente, cuando tienes un producto perecedero y se te va a poner malo, ante no ganar nada y ganar algo, pues tú aceptas ganar algo, y es una situación de indefensión que muchas veces tienen las producciones. Cuanto más pequeñas, pues más indefensas están, porque además no tienen capacidad de litigio, de buscar, de poder interponer demandas ante estas malas competencias. Y por otro lado dice que hay que evitar el abandono de las explotaciones, pues obviamente es uno de los grandes problemas que tenemos. Yo no sé de aquí a unos cuantos años quién va a producir la comida que nos llevamos a la boca. Y asegurar un reparto equitativo de los costes sociales y ambientales de competitividad y de sostenibilidad, porque ahora mismo pues, la presión es muy fuerte hacia la producción, algunas más que otras, algunas lo hacen mejor más que otras, pero sí que es verdad que hay que repartirlo, mientras la industria pues, tiene los recursos para mejorar sus capacidades sociales, ambientales, los pequeños productores en espirales algunas veces infinitas de financiación. En el caso, por ejemplo, de unas explotaciones de ganadería, cuando tienes que invertirse en una nave y unos robots, etcétera, etcétera, bueno, pues la verdad es que lo ven bastante, la cosa está bastante jodida, ¿no? Entonces, según la ley, esto es uno de los motivos. Yo he adornado un poquito esto, pero básicamente pues es lo que dice la ley, ¿no? Algunos datos para justificar que yo he ido adornando,
pues es la producción está en una cadena de poder desigual, que ya he dicho, para seguir justificando. Básicamente, pues tenemos la caída de la renta agraria desde hace décadas está en origen de la pérdida de casi 2 millones de puestos de trabajo del sector agrario desde 1976, ¿no? También se ha excluido a las mujeres agrarias de la producción agrícola. Y esta dinámica no para y seguimos perdiendo explotaciones un 10% casi cada 10 años, ¿no? Que es una de las bases de los procesos pues de despoblación rural en el interior. En respecto a la mayor dependencia de la agricultura y ganadería de los insumos utilizados en las ventas realizadas, ¿no? Pues, que son los fertilizantes fitosanitarios y semillas, pues que hay un monopolio de facto en las ventas por parte de la industria alimentaria. Bueno, pues al final son 4 empresas las que venden y se las compras a ellas o no se las compras a nadie, ¿no? Y hay una gran distribución y la gran distribución que también influye, que origina una pérdida de la renta agraria de las pymes alimentarias, ¿no? Existe una importante desvinculación entre la producción y el consumo, en la cual se genera una ruptura con los territorios rurales y el desarrollo económico. Las pequeñas producciones, especialmente las medianas y pequeñas, tienen un acceso difícil a los mercados más próximos y ahondan en empobrecimiento y en abandono rural, siendo de las personas con menor renta del Estado, las personas productoras con una mayor problemas de renta, ¿no? Esto no lo digo yo solo, lo dice el Consejo Económico y Social en el año 2018 también. Un fomento de mala alimentación y enfermedades crónicas. Se estima que la alimentación actual y la falta de ejercicio físico son una de las principales causas de las muertes prematuras y enfermedades de larga duración. Esto ya lo dice la FAO de 2018. Y que la falta de acceso a productos frescos, sanos y sostenibles a un precio justo entre las personas vulnerables se hace cada vez más común. Otra referencia de la FAO. El distanciamiento creciente entre el cambio de ciudad y entre la producción y consumo y una pérdida de lo que es el sistema alimentario y una pérdida de legitimidad de la política en cuanto a su obligación de cuidar a las personas, las sociedades y el entorno, porque ven que, bueno, pues que por mucho que hagamos, pues, o mucho que hagamos no, en el mucho que se legisle, realmente todo sigue igual, ¿no? Y ya por último, pues la insostenibilidad del sistema alimentario, como podemos ver que emplea grandes sustancias tóxicas y genera grandes cantidades de residuos, como son los fertilizantes, pesticidas y purines, desperdicia alimentos, como sabemos un tercio se está desperdiciando, está alterando el clima, no hace falta que hable más sobre ello, se transforma el paisaje y se genera una desertificación sin referentes, lo dice el MITECO, los datos anteriores son del MAPA o del Ministerio de Transición Ecológica. Despilfarra el agua, casi todo el agua que se usa para la producción y además no de una forma muy, muy sostenible. Se rompen los ciclos geológicos, biogeológicos y los naturales de los ecosistemas, etcétera, etcétera. De hecho, en un reciente estudio que ha hecho el Centro de Investigación del Joint Research Center de la Comisión Europea, dice que los impactos ambientales generados por una persona consumidora por medio en España alcanzan el 52,1% de la huella de consumo, no solamente de la huella de consumo, es decir, que es fundamental y es muy importante, pues la alimentación, más del 50% de los impactos ambientales responden a la alimentación. Incluso el propio Estado recogió en 2013, en la Ley para mejorar la cadena alimentaria, que están inspirados en una directiva europea, ¿no?, contra las prácticas comerciales desleales, que son las que ponen marco a esta ley, dice bueno, pues que es impresionante que el sistema alimentario pues que ahora mismo está totalmente roto y desequilibrado, ¿no? Y algunos datos pues que en términos reales la renta agraria se ha perdido un 12% desde 2003, que en términos de salud el 70% de las muertes son por enfermedades crónicas no transmisibles, que hay más de 2.000 millones de personas que tienen esos problemas de sobrepeso o obesidad, que las enfermedades crónicas suponen un 80% del gasto sanitario anual, que solamente se destina un 3% a la prevención, bueno, etcétera, 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 ¿no? Un 74% de la superficie española está en un riesgo alto, muy alto de desertificación, y esto es el sistema alimentario actual. Entonces, además de los datos que nos daba la propia ley, que habla datos genéricos sin poner datos, pues yo aquí en este caso he puesto una serie de cosas sobre la mesa. Esta ley
Tiene una serie de antecedentes, que es la ley que ya he citado anteriormente, del 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En 2019 se genera una directiva del Parlamento Europeo relativa a las prácticas comerciales desleales, y en el 2021 está la ley del 16/2021 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ¿no? El fin de la ley, tal y como dice la propia ley, es mejorar el funcionamiento y vertebración de la cadena alimentaria, aumentar la eficacia y competitividad. Esto, bueno, es muy peligroso porque en eficacia y competitividad está todo el rato disminución de costes, y disminución de costes muchas veces hay que buscar eficacia, pero obviamente siempre estamos presionando a la parte productiva, que, como hemos dicho, en este monopolio de facto de 4 industrias suministradoras, 4 industrias transformadoras y 4 industrias de venta, pues al final obligan a, si ellos son eficaces y competitivos, pero a costa de que haya unas personas, ¿no? Que se reduzca el desequilibrio entre las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor en el marco de una competencia justa. Bueno, tenemos que hablar del sacrosanto, de la sacrosanta libre competencia de mercado, lo cual no es verdad, porque obviamente cuando estamos hablando de monopolios o de monopsonios o de 4 o 5 empresas que controlan esto, obviamente no hay una competencia justa, nunca la puede haber, porque las fuerzas son distintas. Y dice que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues los objetivos de la ley aquí lo tenéis ilustrados, es mejorar el equilibrio, garantizar el futuro, favorecer la capacidad negociadora de agricultores y ganaderos y buscar un reparto justo. Estos son los objetivos de esta ley, ¿no? La ley en sí es un marco de buenas prácticas, de regulaciones y de sanciones, en la cual define una relación entre todos los que participan en el sector, de los productores hasta, bueno, pues las cooperativas agrarias, industrias y fabricantes, etc., ¿no? Aquí tenéis un diagrama que, bueno, que viene en la propia ley de cuáles son los pasos, ¿no? Pues, y sobre todo todo esto se ve por contratos, por documentación, que en esta ley, en esta cadena además muy larga, en la cual va desde la granja, pasando distribuidores, la fábrica, almacén, otra serie de distribuidores y puntos de venta, ¿no? Bueno, obviamente, como sabéis, la agricultura ecológica, la agroecología promueve otro tipo de canales en los cuales se minimiza estos intermediarios. Esto es, la mayor parte de las relaciones comerciales se establecen así, pero bueno, pues estamos intentando, por otro lado, hacer otras cosas. Entonces, la ley está muy, muy enfocada a este tipo, es el primero de los problemas que pueden establecer, que está enfocada a este tipo de canales largos, ¿no? Teniendo un poco en cuenta los canales cortos. Los 2 pilares de la cadena son básicamente, uno son los costes de producción, prohibición de venta a pérdidas, y las inspecciones y sanciones de contratos y las transacciones que se realizan entre estos agentes de la cadena, ¿no? Entonces, lo primero que dice, para no vender a pérdidas, que hay que tener unos índices de precios y de costes de producción transparentes y objetivos, sin decir quién va a hacer estos índices de precios, y además sin decir si estos índices de precios se van a hacer solamente para la agricultura convencional, sin citar la agricultura ecológica y la pequeña producción. Es uno de los problemas número 1 que encontramos. Y los contratos, se propone hacer una plataforma digital centralizada entre las cuales habrá pues una serie de, estarán, se supone que todos los contratos que haya, que son millones a lo largo del año, y de los mediadores, una serie de mediadores que ayudará a hacer esto, ¿no? Entonces, como bien decía, por un lado, estos agentes mediadores serán pues, el MAPA, por un lado, y las comunidades autónomas, que hay un organismo, que es el Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución, que son las comunidades autónomas, que son las autoridades de ejecución, en este caso en Castilla-La Mancha, son la Dirección General de Alimentación, Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que es la autoridad de gestión que va a llevar a cabo este control de la cadena alimentaria, y estos controles que se harán en los pilares que he expuesto anteriormente. Y este comité de cooperación pues examina la aplicación de la ley, busca las mejores prácticas e intercambia información sobre la aplicación en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Bien, como decía, esto tiene una serie de problemas e inconvenientes, bueno, pues que choca frontalmente a la economía del mercado y la libre competencia de las directrices de la Unión Europea en contra de la intervención del Estado. Esto en verdad pues es intervenir el Estado. Hay 2 formas de entender, básicamente, ¿no? Polarizando libre mercado
versus intervención de mercado. El cálculo de costes de producción, pues obviamente, yo no sé vosotros, pero a los pequeños productores, preguntarle por los cálculos de coste de producción y ninguno lo sabrá. Y de hecho, en preguntas hechas a personas responsables del Ministerio de Producción, del Ministerio de Agricultura, tú le preguntas que esta gente que no lo sabe y dice, pues es que no son profesionales. Si no lo saben, no son profesionales. Los profesionales, que son los grandes, sí que lo saben los costes de producción. Esto implica también una excesiva burocracia a la hora de tener que hacer pues todos los contratos. Está muy bien que lo hagan, pero ahora súbelo a la plataforma, controla que esto se lleve a cabo, cuántos va a haber, cuántos inspectores va a haber para hacer estos controles, cuántas inspecciones va a haber, ¿no? También hay un problema de competencia de terceros países y dumping del precio, porque dumping es perder por debajo del precio de coste. Estos terceros países pues, entran en la Unión Europea con el tema de la sacrosanta libre mercado y competencia. Bueno, pues esto puede entrar. Nosotros, en este caso, tenemos que aplicar estas cuestiones, pero otros países no, ¿no? Se dice que el gobierno, algunos casos dicen algunas personas que el gobierno ha intervenido el precio al exigir un mínimo, pero no dice qué mínimo. El gobierno dice que por debajo del precio de coste, y para eso tienen que ser las personas que producen las que marquen el precio y no pueden venir el precio de coste. Pero ¿cuál es el precio de coste? ¿Quién demuestra que es el precio de coste? ¿Qué estudios de coste hay? Porque un productor te puede decir mi precio de coste es tanto y el otro te dice no, pero yo tengo un estudio, una gran distribución, yo he hecho un estudio y tu precio de coste es este. Entonces, pues ese es el problema. Y además que esto dice que esto atenta contra la competencia que estamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, las reacciones ante la ley, ya cuando salió la ley el año pasado, bueno, pues dice que está bien, pero que hay que cumplir la ley. La Unión de Pequeños Agricultores dice que hay que cumplir la ley y que la intención de las administraciones públicas para que investiguen lo que pasa. La COAG, otra organización agraria, dice que vale, pues que las inspecciones del MAPA y la agencia que va a regular esto tiene que hacer esto rápido, que hay que hacer estudios de cadena de valor más cercanos, más para pequeñas producciones, que las comunidades autónomas desarrollen sus competencias y que se figure la figura del mediador. El FIAB dice que es complicado que el coste de producción lo tenga que justificar el vendedor a través de contratos, aquí barriendo para su lado, por supuesto, como es cada uno, ¿no? Y dice que debería incluirse como práctica desleal que no se traslada del punto de venta a lo largo de la cadena. Yo he buscado esto por todos los lados y no sé lo que es, no entiendo en ningún lado lo que se traslada del punto de venta. El punto verde, si alguien lo sabe, por favor que me escriba un correo. Y la Asociación de Distribuidores dice que la venta a pérdidas no supone una estrategia habitual y que no se ponga en cuestión la manera de operar de las empresas de distribución. ¿Ven? Es lo que dicen, ¿no? Aquí tenéis la fuente donde están hechas estas declaraciones. Bien, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista local, teniendo en cuenta que son el Ministerio y las comunidades autónomas las que controlan esto? Pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues desde los ayuntamientos, y en base a las competencias que se explicaba en otra presentación que se ha llevado a cabo a lo largo del día de hoy, ¿no? Pues para apoyar a esta pequeña y mediana producción, a esta industria y distribución local, en la ley de cadena alimentaria, pues podemos ayudar a los pilares, ¿no? Pues se puede, los ayuntamientos podrían hacer o podrían fomentar el cálculo de los costes de producción a escala local, pequeñamente para la producción de industria. Entonces, en este caso, con esta serie de datos, los productores locales podrían decir que este es el precio de coste y esto es un estudio que ha hecho pues, el ayuntamiento porque puede realizar este tipo de estudio. También el ayuntamiento puede poner a servicio de las personas productoras un asesoramiento para este tipo de contratos agrarios, para facturación, etcétera. Me consta que algunos ayuntamientos ya lo están haciendo. Hablar con los sindicatos agrarios para denunciar unas malas prácticas que se estén dando en su territorio y que estén afectando a las personas que viven en su territorio, que son esos productores, y pueden poner a servicio de los productores y del medio rural y el sistema alimentario local, pueden poner pues esos mediadores que hablaban, lo puede poner el servicio. Y por otro lado, y esto es directamente dentro de la ley, de aplicación de la ley, es lo que pueden hacer los pequeños municipios, y luego, por supuesto, el apoyo a los canales cortos de comercialización en los cuales la transparencia es mucho mayor, los costes de producción, los costes de venta, disculpa, los precios de venta son mucho mayores para los productores locales y los costes de compra para el consumidor final o un intermediario pues obviamente son mucho más asequibles, y eso puede hacer que la ley
pues que haya que no haga falta que se hagan estos contratos y se suban a la plataforma y todo eso, porque todo está mucho más controlado y a escala local se sabe quién compra a precio justo y quién vende a precio y a qué se hace, ¿no? Entonces, pues con esto son una posible lluvia de ideas, que bueno, espero sugerencias. Y nada, pues muchas gracias y espero que haya resultado de vuestro interés.